Isaías capítulo 18, según revisaba algunos comentarios, se considera ser uno de los capítulos más oscuros de toda la profecía de Isaías. Parece que en el lenguaje original hay ciertas dificultades que cambian un poco el sentido de traducción a traducción. Pero en medio de todo esto creo que el mensaje general es claro. Y es que considero que este capítulo 18 está vinculado a los últimos versículos del capítulo 17, es decir, versículos 12 al 14. Y lo que este capítulo, juntamente con el capítulo 17 y particularmente esa parte final, destacan o pretenden enfatizar, tiene que ver con el esfuerzo y el orgullo humano retratados en contra o con respecto a la soberanía divina. Aparentemente ese es el sentido general de este texto y particularmente este capítulo 18 ahora habla de una nación más y esta nación es la nación de Etiopía. Y este principio lo retrata a través de este pueblo en particular. El esfuerzo, el orgullo, la voluntad humana por un lado para tratar de merecer, ganar el favor de Dios y por otro lado la soberanía de Dios actuando, operando, obrando conforme a su gracia y a su misericordia. Etiopía, amados hermanos, en las Sagradas Escrituras es llamado también Cus o Cush en el hebreo. Cus, según el libro de Génesis, fue uno de los hijos de Cam, quien a su vez era hijo de Noé. Cus fue hermano o tuvo como hermanos a Mitzraim, a Fut y a Canaán. Mitzraim es la palabra hebrea para referirse a los egipcios, de manera que Cus o los etíopes eran parientes cercanos, hermanos de los egipcios y aún de los canaanitas que habitaban aquella tierra cuando el pueblo de Israel llegó para conquistarla. En Números 12 se nos dice que Moisés tomó por mujer a una cusita. De hecho, esa fue la causa por la que su hermana y su hermano Aarón, María, murmuraron en contra de Moisés y sufrieron el juicio de parte de Dios, porque ellos argumentaban que Moisés había tomado por mujer a una mujer cusita. Los cusitas, los etíopes, eran caracterizados por el tono sumamente oscuro de su piel. Eran hombres enormes, fuertes, vigorosos y de piel sumamente oscura. De hecho, en Jeremías capítulo 13, versículo 23, el profeta, hablando acerca de la imposibilidad del pueblo de limpiarse, de salvarse a sí mismos, menciona a manera de pregunta retórica: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Haciendo esta pregunta refiriéndose al pueblo, ¿así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Jeremías destaca la negrura, lo oscuro del tono de piel de estos hombres y dice, es imposible que estos hombres sean capaces de cambiar por sus propias fuerzas el color de su piel. Lo mismo está diciendo en un sentido Isaías capítulo 18. Los etíopes, por mucha que fuese su fuerza, por mucha que fuese su estatura, por muchas que fuesen sus capacidades, eran incapaces de ayudarse a sí mismos y de ayudar a otros. Esto es lo que está destacando este capítulo 18, pero al final de este capítulo, Dios ofrece gracia. Dios proclama su misericordia, porque a estos hombres que están buscando hacer las cosas a través de sus propias fuerzas, Dios se compromete que llegaría un día en el que estos traerían ofrenda al Señor y la presentarían en el monte de Sión. En otras palabras, Dios está
anunciando, proclamando que aún estos gentiles llegaría el momento en el que llegarían a convertirse en adoradores genuinos de Dios. Llegarían a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Se acercarían a Dios para ofrecer presentes que les serían agradables, ofrendas que les serían aceptas delante de su santidad. E interesantemente, en el Nuevo Testamento, desde mi perspectiva, tenemos un chispazo del cumplimiento de este ofrecimiento de gracia. Porque tras la venida del Mesías, tras la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Cristo, el Señor manda a sus discípulos a predicar el Evangelio por todo lugar, no solamente en Jerusalén, pero en Samaria y en todo rincón de la tierra. Y gentiles comienzan a escuchar de la palabra, gentiles comienzan a convertirse, gentiles comienzan a experimentar la obra de salvación, gentiles ahora son aceptos por medio de Cristo, por la fe, por su sola gracia. Gentiles son traídos para ofrecer una genuina adoración al Dios vivo y verdadero. Y en el libro de los Hechos, en su capítulo 8, aparece un personaje particular. Vaya brevemente a ese pasaje, el libro de los Hechos, capítulo 8. Y quizá usted ya sabe a quién nos referimos, pero a partir del versículo 26, leemos una historia específica en la que aparece Felipe. Y dice el texto, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, es decir, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo ¿qué? Al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora, muy probablemente aquel etíope pudo haber leído Isaías 18. Y no solo Isaías 18, pero Isaías 43 e Isaías 45, en donde en cada una de esas porciones la palabra habla acerca de los etíopes y la misericordia y la gracia que Dios extendería para con ellos. Pero el texto en el que seguramente estaba, porque la Biblia lo dice, en ese momento o a esas alturas de su lectura, era Isaías 53. Las preguntas en el corazón de aquel etíope. Quizá Isaías 18:7 estaría retumbando en su conciencia, en su corazón. Aquí dice que llegará el día en que nosotros ofreceremos ofrenda al Dios vivo y verdadero en el monte de Sión. ¿Cuándo ocurrirá esto? Y es cuando Felipe comienza a explicar Isaías 53, versículos 7 y 8, donde dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién habla el profeta Isaías en ese capítulo? Felipe se encargó de aclarar y explicar detenidamente a aquel etíope que aquel cordero que enmudeció, que no abrió su boca y que fue llevado al matadero por causa de nuestros pecados no fue otro sino nuestro Señor
El Cordero de Dios que vino a traer esperanza y redención no solamente a judíos, pero aún a gentiles. Y dentro de esos gentiles también se incluían a los etíopes. De manera que aquel etíope, aquel eunuco, creyó y rogó ser bautizado. La salvación vino a su alma. Y tenemos un cumplimiento parcial de Isaías 18:7, porque aquel eunuco, aquel etíope, aquel hombre de piel oscura, aquel hombre quizá enorme, fuerte, musculoso, se presentaba ante el Dios vivo y verdadero para ofrecer un presente a Jehová de los ejércitos en el monte Sión. ¿Y qué presente podemos otorgar a este Dios que no necesita absolutamente nada, amados hermanos? ¿Qué presente usted y yo pudiéramos ofrecer al Dios vivo? Al Dios que creó todas las cosas, al Dios que no depende absolutamente de nada ni de nadie. No hay nada que usted o yo tengamos que ofrecer a este Dios. Oh, pero cada alma que cae a los pies de su amado Hijo Jesucristo se convierte en una especie de ofrenda, de olor fragante, agradable ante este Dios. Cada hombre, cada mujer que se postra en humillación, que reconoce en Jesucristo la única y suficiente esperanza para su alma, está ofreciendo al Dios vivo y verdadero un verdadero presente que es agradable delante de sus ojos, amados hermanos. Isaías capítulo 18 hoy viene a recordarnos, hermanos, que usted y yo en otro tiempo, al igual que este etíope, éramos gentiles, lejos de la ciudadanía del pueblo de Dios, alejados de nuestro propio Hacedor, y no solo alejados, pero aún enemistados, al igual que los etíopes, buscando descansar en nuestras propias esfuerzas, buscando merecer la vida eterna, buscando ganarnos el favor de un Dios santo. Pero al igual que aquel etíope, Dios en su misericordia y por su gracia tuvo a bien revelarnos que en Cristo es donde está nuestra verdadera esperanza. Tito capítulo 3, versículos 3 en adelante dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito describe la condición de cada uno de los que estamos aquí reunidos el día de hoy. Tito lo describe a usted y me describe a mí, y amigo, te describe también a ti. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña que está reunido en este recinto el día de hoy, estamos descritos, retratados a través de estas palabras. Somos llamados insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esa es su condición y mi condición naturalmente. Pero Tito 3, versículo 3, destaca que eso es lo que éramos. Y esto significa que, cristiano, tú y yo hemos sido lavados. Es cierto, ¿mudará el etíope su piel? Es imposible. ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? Es imposible. ¿Podrá el hombre, siendo habituado a hacer lo malo, dejar de hacer lo malo? Es imposible. Pero Dios, por causa de su gracia, a través de Cristo, puede hacerlo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Dios, a causa de su gracia, nos ha lavado, amados hermanos, nos ha purificado, nos ha limpiado. Por eso Pablo le dice a Tito: esto éramos. Y amigo, esto me lleva a ofrecerte esperanza el día de hoy a fin de que sigamos alabando a nuestro Señor. Por tus propias fuerzas, en tus propios méritos, tu corazón, tu alma son oscuros como el tono de piel de los etíopes. Pero es Cristo quien a través de su sangre puede purificar, lavar, limpiar tu alma por su pura y sola gracia. En Isaías también dice que aunque nuestros pecados sean negros, sean oscuros, estén completamente sucios,
Dios en Cristo es capaz de limpiarnos, purificarnos, lavarnos. Así que la meditación el día de hoy es un llamado a encontrar en Cristo tu verdadera esperanza. Es un llamado a encontrar en Cristo tu salvación. Es un llamado a encontrar en Cristo y solo en Cristo la purificación de tu corazón. Es un llamado a encontrar en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo lo que realmente necesitas. Amigo, no necesitas ayuda financiera, no necesitas ayuda particularmente en tu matrimonio, no necesitas ayuda en cualquier esfera de tu vida. Necesitas principal y por sobre todas las cosas experimentar la gracia que aquel eunuco etíope experimentó y que hoy sigue ofreciéndose para todo pecador, quien con sinceridad de corazón viene y se acerca a este Dios que es santo, no tratando de lavarse a sí mismos, pero reconociendo y confesando su propia inmundicia, dispuestos a dejar que sea Jesús a través de su sangre quien purifique sus propios corazones y almas. Oh, amados hermanos, que el Señor hoy nos aliente a seguir adorándolo y alabándolo, al hacernos recordar que nosotros, tal como ese etíope, fuimos recibidos a misericordia. Que el Señor sea glorificado a través de considerar este pasaje el día de hoy. Amén.